Eres un enorme ignorante, algún día te arrepentirás. Si tú no crees en el cristianismo es porque nunca te has leído la Biblia. No, esto no es así. Si hay gente que cree en la Biblia en realidad es porque solamente se ha leído las partes más convenientes o porque no han prestado atención a lo que leen y no se han puesto a analizar los textos, y el día de hoy hablaré acerca de los errores y cosas sin sentido que podemos encontrar en la Biblia. Así es, me tomé la molestia de leerme la Biblia para poder hacer este video y así ya no podrán decir que soy ignorante por no haberla leído, cuando los ignorantes son los que se creen todo lo que dice ahí sin cuestionar nada. Pero antes de empezar debo aclarar dos cosas. La primera es que para entender mejor este video es recomendable que vean primero el video que ya publiqué donde cuento las razones por las que dejé de ser creyente, y la segunda es que si alguien quiere debatir acerca de esos errores pueden hacerlo en los comentarios, pero con argumentos válidos y no argumentos estúpidos como Dios así lo quiso, fue gracias al poder de Dios o Dios sabe lo que hace, porque esos argumentos no explican nada, solo demuestran que no puedes agregar un buen análisis. Para iniciar con esto debo aclarar que algunos errores ya los he mostrado en el vídeo que mencioné anteriormente. Ahora vamos a ver más errores que he ido encontrando mientras iba leyendo, además de que también he analizado otros libros y otras versiones de la Biblia, así que no se sorprendan si digo algunas cosas que no se mencionan en la versión que todos conocen. Con esto aclarado empecemos. Al principio de esta historia mencionan que en el planeta Tierra no había vida en ninguna parte, entonces Dios empezó a crear lo necesario para que haya vida. Mencionan que el sol fue creado en el cuarto día. Ya empezamos mal. ¿Cómo que en el cuarto día? Si aún no había sol, ¿cómo es que han pasado 4 días? Lo que pasa es que se refiere a que han pasado 24 horas dos veces. Eso tampoco es posible, ya que el ciclo de 24 horas depende de la rotación de la Tierra respecto al Sol, así que eso no tiene sentido. La Biblia dice que durante los primeros días Dios creó a las plantas y a los animales que ya todos conocemos. Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Dónde quedaron? Los dinosaurios nunca existieron, son un invento de la humanidad. ¿Pero qué demonios me estás diciendo? En el mundo se han encontrado fósiles de dinosaurios y muchas criaturas prehistóricas, y gracias a la ciencia sabemos que el planeta es más antiguo de lo que creíamos. ¿O me vas a decir que en realidad Dios creó solamente a los animales que conocemos y después dejó fósiles tirados en el mundo para hacernos dudar de esta historia y así tener una excusa para mandarnos al infierno? Pero eso tiene una explicación sencilla, simplemente es porque el que escribió esto no tenía ni idea de que existieron otras criaturas mucho antes que los seres humanos, y el que escribió esto solamente podía describir lo que veía y contaba con los pocos conocimientos que había del mundo, y el término dinosaurios se crearía siglos después por la ciencia. La Biblia también cuenta que el paraíso únicamente se encontraba en un rincón del mundo. Entonces, ¿en qué momento empezó a haber más plantas y animales alrededor del mundo? ¿En qué momento aparecieron los pumas en América? ¿Los pingüinos ya estaban en la Antártida? ¿Por qué hay una variedad de especies de canguros en Australia? Simplemente esto no tiene sentido. Después nos cuentan que Adán, el primer hombre, estudió a los animales y fue quien se encargó de ponerle nombre a todos los animales. ¿En qué idioma se los puso? No lo sé, nunca lo explican, y esto no tiene sentido porque en realidad varios de los animales del mundo tienen los nombres puestos en base a los idiomas que les pusieron las personas de cada región del mundo. Por ejemplo, el ajolote viene del náhuatl, un idioma de México; el koala viene del darugo, un idioma de Australia; el orangután viene del malayo, un idioma del sureste asiático, y muchos más. Años más tarde, cuando los humanos empezaban a explorar más el mundo, se sorprendían al ver a los animales de otras regiones porque no sabían de su existencia. En la Biblia nos cuentan que después de que Adán les pusiera nombre a todos los animales notó que todas las especies tenían pareja, excepto él, por lo que Dios hizo que durmiera y después empezó a crear a la mujer, y yo me pregunto, ¿por qué creó al hombre dejándolo solo y después crear a la primera mujer? ¿No era más lógico crear al hombre y la mujer al mismo tiempo? Porque si no, yo no entiendo cómo espera que la humanidad aumente su población y se vaya distribuyendo por el mundo. ¿De dónde vinieron las otras personas con diferentes colores de ojos, tonos de piel y tipos de cabello? Porque científicamente la diversidad humana es el resultado, la adaptación evolutiva al entorno. Para que esas variantes de la especie humana existan tendrían que pasar muchísimos años, así que no es posible que hayan aparecido en poco tiempo. Pero bueno, ¿cómo creó a la mujer? Pues usando costillas del primer hombre. Sí, así como lo oyen, según la Biblia el hombre está hecho de barro y la mujer de costilla, cosa que me parece de lo más absurdo.
Eres un grandísimo estúpido, así fue la creación de la humanidad, no la estupidez que cuenta la ciencia. Vamos a ver, creyentes, sé que les parece absurdo que el ser humano sea un animal y sea cercano a los simios, pero presten atención, les voy a explicar por qué esto es así. Esto es la clasificación del ser humano, reino, Animalia. Filum, Chordata. Clase, Mamalia. Orden, Primates. Familia, Hominidae. Especie, Homo sapiens. Somos del reino animal porque nos podemos mover de un lugar a otro, nos reproducimos y tenemos necesidades como comer al igual que la mayoría de animales, aunque hay excepciones como las esponjas y los corales. Somos del filo de los cordados simplemente porque contamos con un esqueleto como los peces, las aves, los reptiles y otros animales. Somos mamíferos porque tenemos pelo en el cuerpo, las crías se desarrollan en el vientre de su madre y las mamás dan leche a sus crías durante sus primeros meses. Somos primates, porque contamos con un pulgar similar para agarrar herramientas al igual que ellos, tenemos uñas en vez de garras al igual que esos animales, tenemos ojos al frente como los primates y no a los lados como otros animales. Somos de la familia Hominidae porque no poseemos cola a diferencia de los monos, el período de gestación y el tiempo que dura la infancia es similar a ellos y compartimos el 98,7% del ADN, con chimpancés, 98% con los gorilas y 97% con los orangutanes. Entonces no venimos de los monos, sino que somos cercanos a los simios que no son lo mismo que los monos, además de que el ser humano no viene de los chimpancés que conocemos actualmente, sino que el humano y los simios vienen de ancestros en común. Todo esto que estoy contando no me lo estoy inventando, todo esto se sabe gracias a los estudios que ha realizado la ciencia. Continuemos, la Biblia cuenta que Dios dejó que Adán y Eva puedan comer de cualquier fruto que hay en el paraíso, excepto el del árbol del conocimiento del bien y el mal porque sería grave que ellos lo prueben. Esto me genera varias preguntas, ¿por qué rayos creó ese árbol si al final no va a permitir que consuman de sus frutos? Si tan valioso fue ese árbol para Dios, ¿por qué lo dejó al alcance de Adán y Eva? Es como si yo les dijera a mis sobrinos que no toquen el veneno que hay porque podrían perder la vida y que a pesar de la advertencia yo dejara el frasco de veneno abierto, al alcance de ellos y al final quejarme por los resultados. Después de esto nos cuentan que una serpiente fue poseída por Satanás según lo que leí en otros libros, hizo que Eva termine probando el fruto prohibido y que después Adán termine haciendo lo mismo, según lo que leí en otros textos. Debido a esto es que Dios decidió castigar a la serpiente quitándole las patas y que se arrastre por toda su vida y que por eso la gente le teme a las serpientes. Claro, según esta historia Dios castigó a todas las serpientes solamente por lo que hizo una, y eso que en realidad fue el demonio quien causó esto, pero hay que fijarnos en un detalle que pocos mencionan. ¿Me están contando que en el pasado la serpiente tuvo patas? Por sorprendente que parezca, esto no está muy alejado de la realidad, porque según lo que investigué hace millones de años existieron serpientes que poseían patas, o sea, que esto lo acertaron pero de pura casualidad, pues yo no creo que aquel día que escribieron esto haya pasado algo como esto. Encontré un esqueleto de una serpiente con patas, ¿qué será? Ya sé, escribiré una historia para explicarle al mundo por qué las serpientes perdieron sus patas. Volvamos a lo del árbol del conocimiento. Según lo que cuenta la Biblia es que debido a lo que hicieron Adán y Eva es que existe la vergüenza con la desnudez, y que por eso la humanidad fue castigada. Entonces eso significa que si ellos no le hubieran fallado todo el mundo andaría mostrando todo al aire libre sin ningún problema. ¿Y por qué castigar a toda la humanidad solo por lo que hicieron estos dos? ¿Por qué un bebé nacido en el siglo XXI tiene que sufrir y pagar por lo que hicieron dos individuos hace miles de años? ¿Dónde está la justicia de Dios? Otras cosas que he leído en otros libros es que Satanás era un ángel que Dios expulsó del cielo debido a las cosas malas que hizo y lo mandó a otro lugar que actualmente conocemos como el infierno. Entonces eso significa que él creó el mal y a su propio enemigo. ¿Qué rayos es esto? Si a Dios le desagrada tanto lo que hace su enemigo, ¿por qué mejor no lo mata para que así ya no siga causando problemas? Pero eso tiene una explicación, no lo mata simplemente porque así se termina el espectáculo. Es como si un día viéramos que Tom finalmente se come a Jerry, pero eso no sucede porque si no el entretenimiento se termina. Por las mismas razones Dios no mata al diablo porque si no los religiosos no tendrían excusas para culpar a otros sobre las cosas malas que suceden. Eres un tonto, Dios no necesita acabar con el demonio porque así se puede distinguir el bien y el mal.
Bueno, tremenda respuesta. Entonces eso significa que si el diablo no existiera, un día yo voy por la calle, destruyo unas cosas, me robo dinero y elimino a unas personas, yo no me daría cuenta de que eso está mal, pero gracias a que existen los demonios, es que ahora sabemos que eso es incorrecto según tu lógica. No seas idiota, ¿no te estás dando cuenta de que Dios sabe lo que estás haciendo y está pendiente de ti todo el tiempo? Claro, está muy pendiente a lo que hago yo y millones de personas, pero no se dio cuenta a tiempo de que Adán y Eva estaban probando el fruto que les prohibió. Y eso que habían solamente 2 personas en el mundo en aquel momento, Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así dejó que Adán y Eva comieran del fruto y al final quejarse de lo sucedido a pesar de que él ya sabía lo que pasaría. Ya que hablamos de esto, no importa cómo me intenten convencer de creer en esto, diciendo que Dios me cuidará cuando hoy en día todavía pasan cosas malas, ya que Dios no protegió a Abel cuando estaba a punto de ser eliminado por su hermano Caín, él sabía lo que pasaría y aún así permitió que esto suceda y después tener excusa para castigar a Caín por lo que hizo. Si no hizo nada en aquel momento, no sé cómo esperan que pueda proteger hoy en día a millones de personas. Estás equivocado, la maldad no existe, solamente la ausencia de Dios en sus corazones. Lo que tú digas, pero eso tampoco justifica nada, ya que Michael Jackson siempre le agradecía a Dios por un día más de vida y salud, pero a pesar de eso perdió la vida de una forma injusta. Si eso no es maldad o injusticia, yo no sé qué es, sin mencionar que con las investigaciones recientes se sospecha que a Michael Jackson le arrebataron la vida intencionalmente. En otros textos mencionan que Caín después de haber acabado con la vida de su hermano se fue a otra parte del mundo por castigo de Dios, y que Caín se llevó a una de sus hermanas. ¿Quién era? No lo sé, nunca mencionan nada sobre si Adán y Eva tuvieron hijas, la Biblia no lo explica, pero en otros libros se menciona que en un futuro Dios traería de vuelta a la vida a Abel, pero eso nunca se muestra y en los textos que conocemos como canónico nunca se menciona cuando revivió. Más adelante nos cuentan que Dios mandó a Noé a construir un arca porque va a mandar un diluvio para acabar con el mal. Aquí ya no entiendo nada, puede crear vida, puede causar muchas cosas, pero necesita la ayuda de un humano y su familia para que hagan el arca. ¿No es más fácil eliminar a los malos directamente con un chasquido divino? La Biblia dice que después vinieron los animales del mundo para subir al arca, pero eso es imposible. Para que pueda caber una pareja de todas las especies del mundo se necesitaría un arca exageradamente enorme. Según lo que investigué, el crucero más grande que se ha construido mide 73 metros de altura y 361 metros de largo, y que máximo puede llevar 6,600 personas y que la comida alcanza para 3 semanas. 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de altura del arca no son suficiente para llevar a todas las especies. Con la historia del arca de Noé me surgen varias preguntas. ¿Cómo le habrán hecho para darles de comer a todos? Porque si llevaban leones debieron llevar cebras extra. Si solamente llevaron 2, las cebras y los leones se extinguen a los pocos días. ¿Cómo le hicieron para mantener a animales que sobreviven en climas de extremo calor como los camellos o de extremo frío como los osos polares? Sin mencionar que los animales también necesitan hacer sus necesidades. Todo ese trabajo es demasiado para una familia de 8 personas cuando se necesitarían muchas más, pero claro, eso se debe a que cuando escribieron esto solamente pensaron en la fauna del Medio Oriente, y actualmente hay gente que sigue creyendo que Noé llevó en el arca a todas las especies del mundo. Siguiendo con lo del arca hay otras cosas incoherentes. Para que todo el mundo se inunde se necesita una enorme cantidad de agua, y el agua que hay en el planeta no es suficiente. Entonces, ¿de dónde vino toda esa agua? ¿Y a dónde se fue cuando terminó el diluvio? ¿Qué pasó con las criaturas de agua dulce y salada? Ya que si todo el mundo queda inundado, el agua dulce y el agua salada se mezclan, y con un entorno así las especies de agua dulce o salada podrían morir. Es obvio que esos animales sobrevivieron gracias al poder de Dios. Ya silencio, esto te lo estás inventando porque en la Biblia no se menciona, nunca nos explican cómo sobrevivieron las especies acuáticas. Claramente el que escribió esto no se fijó en este detalle. Al terminar el diluvio cuentan que Noé y los animales salieron del arca y todos volvieron a sus vidas, pero esto nuevamente no tiene sentido. ¿Cómo llegaron los orangutanes al sureste asiático sin dejar rastro en Medio Oriente? ¿Cómo llegaron los canguros, los koalas y otros marsupiales a Australia? ¿Por qué cuando los españoles llegaron a América se sorprendieron al ver pumas, colibríes, osos hormigueros y otros animales que no conocían? Esto no explica por qué hay especies que son endémicas de algunas regiones.
Más adelante nos cuentan que mucha gente empezó a construir la Torre de Babel, pero lo que hacían a Dios no le agradaba y por eso decidió hacer que hablen diferentes idiomas, entonces por eso se detuvieron y decidieron irse. Según lo que leí, los que hablaban el mismo idioma se fueron a vivir juntos en otras partes del mundo, por lo que veo con esto intentan explicarnos por qué existen otros idiomas. En teoría esto también provocó que otras culturas crearan y creyeran en otros dioses. Los idiomas no aparecen de golpe, las lenguas evolucionan dependiendo de la región, por ejemplo el español viene del latín, idioma antiguo donde también nacieron otros idiomas como el francés, italiano, portugués y otros, pero yo me pregunto, ¿en qué momento llegaron los mexicas, los mayas, los incas y otros al continente americano? ¿Y cómo le hicieron para llegar? Ya que los europeos no sabían que ese continente existía hasta que llegaron a ese lugar, el Dios de los cristianos creó el mundo entero, pero solamente mandó a escribir un libro donde solamente hablan de las cosas que ocurrieron en Medio Oriente, dejó aislados a los pueblos de América sin saber nada de la Biblia por milenios, y luego los castiga por no creer en un libro que no les había llegado antes. En unas ocasiones han mencionado que a Dios no le agradan las relaciones entre hermanos o familiares, cosa que tiene lógica, pero más atrás vemos que Abraham se casó con su hermana y que Dios aprobó ese matrimonio, de modo que eso ahora pierde sentido. Eso no es un error, lo que pasa es que en aquella época no había tanta gente y por eso Abraham tuvo que... Ya cállate. Silencio, ya sé que para ti no hay errores y todo está bien aquí. Para la época de Abraham ya había más personas, por lo que no había necesidad de casarse con un familiar, pero aún así Dios no se quejó, pero más adelante dicen que acostarse con una media hermana es una abominación. En otros libros que he leído mencionan que en un futuro Dios hará que la tierra se convierta en un paraíso como lo fue el jardín del Edén, pero con la tala de árboles, la cacería y la contaminación que hay actualmente eso ya no es posible. Sé que alguien me dirá que en realidad se refiere al cielo, pero eso no tiene sentido porque aquí dice claramente la tierra, y aprovecho para mencionar que hubo gente que me ha dicho que los animales no tienen alma, solamente los humanos tienen alma y son los que van al más allá, pero algunos textos que hay en otros libros describen que en el paraíso de Dios también hay animales viviendo de forma pacífica, como osos, leones y lobos que habitan sin hacerle daño a nadie. Si los animales no tienen alma y esos no son los individuos de especies que perdieron la vida, entonces ¿de dónde vienen? ¿Y no estarán ahí también los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas? Más adelante nos cuentan que Moisés logró sacar a los israelitas de Egipto para liberarlos de la esclavitud, que para convencer al faraón tuvo que mandar 10 plagas. Cuando los israelitas iban llegando a Mar Rojo, el faraón decide ir con su ejército para recuperar a sus esclavos, cosa que no tiene sentido. Me están diciendo que el faraón, a pesar de presenciar las plagas que Dios trajo, aún así prefirió arriesgarse a recuperar a sus esclavos. Según la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón para que no los dejara ir, o sea, que el faraón ni siquiera tenía libre albedrío. Parece absurdo, pero parece que el guión necesitaba que el faraón y los egipcios aparezcan para que de algún modo terminen atrapados en el mar, y aprovecho para mencionar que en realidad los israelitas no fueron liberados de la esclavitud, sino que su esclavitud fue regulada porque más adelante los israelitas pasan por situaciones difíciles. Ahora que menciono a Egipto tengo que comentar algo, no existe ni un solo registro arqueológico que mencione las 10 plagas, la pérdida de su fuerza laboral esclava o el ahogamiento de un faraón con su ejército en el Mar Rojo, ya que si eso fuera cierto, ¿por qué hoy en día existe un país que conocemos como Egipto? Como podemos notar, los egipcios no desaparecieron, simplemente han cambiado con el paso del tiempo. Cuando los israelitas salen de Egipto empiezan a tener mucha hambre, por lo que Dios decide tirar un alimento llamado maná desde el cielo para que ellos coman, y yo me sorprendo tanto, porque aquí les da comida a la gente, pero con las hambrunas que hubo en África ahí no hizo nada. Lo que pasa es que ahí no creen en el Dios verdadero, por eso no les ha dado nada. No, esa respuesta no justifica nada, ya que los israelitas también empezaron a creer que Moisés mentía y por eso no creían que Dios estaba con ellos, y aún así Dios decidió mandarles algo de comida. Pudo haber hecho lo mismo con todas las zonas donde había hambruna para que la gente crea en él, pero claro, dudo que esto haya pasado realmente, porque en aquella época solamente el Medio Oriente creía en este Dios. Más adelante Moisés sube a la montaña porque Dios le va a mandar los 10 mandamientos escritos en piedra. Yo ya no entiendo, si esos 10 mandamientos realmente son muy importantes, ¿por qué mejor no lo manda escrito en material más resistente o fácil de llevar? Ya que debido a esto es que después Moisés termina rompiendo las piedras donde estaban los 10 mandamientos.
Hasta aquí dejo la primera parte, sé que dejé más errores en el tintero, si quieren ver la segunda parte suscríbanse, dejen un me gusta si el vídeo les ha entretenido, me despido y nos vemos en la parte 2.